Buenas tardes con todos. Mi nombre es Rosa Sandoval. Yo soy asesora regional para control de tabaco en la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, D.C. Es un gusto para mí acompañarlos hoy en la celebración por el Día Mundial sin Tabaco. Voy a compartir mi presentación. Bueno, el día de hoy voy a hacer una presentación sobre la situación actual del consumo y control de tabaco en la región de las Américas. Quisiera empezar con el tema del Día Mundial sin Tabaco de este año. Quienes lo dejan, ganan. Comprométase a dejar de fumar. Este año, como Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, queremos llamar la atención sobre la importancia de ofrecer servicios de cesación para aquellos consumidores de productos de tabaco que quieren comprometerse a dejar este producto. Para ello, tenemos una campaña que, como la pueden ver ahí, tiene como lema, como dije antes, quienes lo dejan ganan, y además tenemos varios recursos en donde aquellos interesados en dejar de fumar, en dejar de hacer uso de productos de tabaco, van a poder hacerlo en conjunto con varias personas alrededor del mundo. La OMS está comprometida a ayudar a 100 millones de personas a dejar de fumar este año. Y quiero anunciarles que el día de hoy se ha puesto a disposición en español en WhatsApp del desafío para dejar de fumar, y para saber cómo unirse a ese desafío en conjunto con millones de personas alrededor del mundo, los invitamos a visitar nuestra página web de OPS. Ahí también van a poder conocer a Florencia. Florencia es el recurso digital que ayuda a dejar de fumar. Ella es inteligencia artificial, y yo los invito a conocer a Florencia y conversar con ella. Aún si ustedes no fuman, que es lo que espero, pero seguramente tienen un amigo o un familiar, y los invito a conocer a Florencia y conversar con ella. Florencia tiene información sobre cómo ayudarlos a hacer un plan para dejar de fumar, o cómo ayudar a su familiar o a su amigo para dejar de fumar, y también información sobre la relación entre tabaco y COVID-19, por ejemplo. Además, van a poder encontrar 100 razones para dejarlo. Y esto es un producto que creo que va a ser muy útil, como digo, no solamente para los consumidores de productos de tabaco, sino también para sus familiares y amigos. Ahora sí, pasando a la presentación del día de hoy, bueno, empezar diciendo que el tabaco sigue siendo un problema de salud pública, sigue siendo un producto consumido a nivel mundial, y, por ejemplo, vemos que en el caso de las Américas quisiera llamar la atención sobre todavía el alto número de jóvenes que consumen cigarrillos. En el mundo, el porcentaje de jóvenes que consumen cigarrillos es de aproximadamente 6.8%, y en las Américas la cifra es más alta. Entonces, por un lado, si bien podemos alegrarnos de que la región de las Américas en promedio se proyecta que va a alcanzar la meta de reducción de la prevalencia de tabaquismo en adultos para el año 2025, como pueden ver ahí en ese gráfico, la prevalencia que se espera que se va a lograr para ese año va a ser menor que la meta que se había establecido, pero, como les decía antes, todavía hay un alto porcentaje, un alto número de personas que consumen cigarrillos, que consumen otros productos de tabaco en nuestra región, y, como les decía, lo que nos preocupa más es el alto consumo entre los jóvenes. En realidad, aquí estamos hablando de chicos de 13 a 15 años, así que, por supuesto, la única cifra aceptable es 0 en términos de consumo de productos de tabaco y de cigarrillos. Y además también tenemos cada vez más información sobre el consumo de cigarrillos electrónicos, y eso también nos preocupa. Felizmente, afortunadamente, tenemos una respuesta para la epidemia de tabaquismo, y esa respuesta está en el Convenio Marco para el Control de Tabaco, y también en un nuevo tratado que es como un hijito del Convenio Marco del Control de Tabaco, que es un nuevo tratado en sí mismo, el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. ¿Qué tanto ha avanzado las Américas? La buena noticia es que en el mundo cada vez más países han implementado medidas efectivas para el control del consumo de tabaco, ¿no? Y siempre hablamos del paquete Empower, que son 6 medidas costo efectivas para que los gobiernos puedan implementar, y con ello
ayudar a quienes quieren dejar de fumar a dejar de fumar y también a prevenir el inicio del consumo de tabaco en los jóvenes, ¿no? Entonces, en el caso de las Américas, si se fijan en la letra P, eso significa tener leyes de ambientes 100% libres de humo de tabaco. La P viene de proteger y vemos que 23 países de los 35 países de las Américas ya cuentan con esas leyes. Otra política en donde se ha avanzado muchísimo es en la W, que viene de la palabra en inglés warnings, advertencias, son advertencias sanitarias en los productos de tabaco, y ahí vemos que son 22 países de la región de las Américas que ya cumplen con esa medida. Lamentablemente ahí todavía no está Colombia y ahora lo voy a mencionar más adelante. Medidas donde han habido poco avance es, por ejemplo, en la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, la E de enforcement, enforce bans, que es la sigla, de donde viene esta sigla en inglés. Ahí sí, como vamos a ver más adelante, Colombia ha sido uno de los líderes en la región. A la luz de que hubo bastante avance en varios países de las Américas para implementar leyes después de que entró en vigencia el convenio marco en el año 2005, pero luego, hacia el año 2016, se identifica que hay como un enlentecimiento, ya no había tanto dinamismo en la implementación de políticas de control de tabaco y los Estados miembros de la OPS adoptan la estrategia y plan de acción para fortalecer el control de tabaco en nuestra región en septiembre del año 2017 en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Esta estrategia va completamente en sintonía con el Convenio Marco de Control de Tabaco, y una cosa que quiero resaltar es que incluye como una de las líneas estratégicas de acción el contrarrestar los intentos de interferencia de la industria tabacalera y de quienes trabajan para favorecer sus intereses. Quiero resaltarlo porque los Estados miembros de las Américas le dieron un peso muy fuerte a esta medida, en razón de que hemos visto en todos estos años que la principal barrera para avanzar en control de tabaco es la interferencia de la industria. ¿Cuál es la foto actual? ¿Cómo estamos en términos de implementar medidas? Bueno, podemos ver, como siempre, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que tenemos ya 6 países de la región que aplican entre 4 a 6 de esas medidas del paquete Empower que les mencionaba antes. Este es un avance significativo. Hace 20 años no contábamos con ese número de países. A finales de los 90, cuando se empieza a negociar el convenio marco de control de tabaco, ningún país aplicaba estas medidas, y si ven en el color gris significa que países tienen 0 medidas, ¿no? Si yo les pusiera la foto del año 1999, todo el continente americano estaría en gris. En estos momentos, solo 9 países aún no han implementado ninguna medida de control de tabaco, pero podemos verlo del otro lado y decir, aún 9 países no implementan estas medidas que todos sabemos son costo efectivas y que además han demostrado tener también viabilidad política porque han sido implementadas en diferentes países de nuestra región con diferentes contextos de ingresos y situaciones sociales. Perdón, y también me olvidé de mencionar en el slide anterior que en el año 2020 logramos un avance muy significativo, un hito en el control de tabaco en nuestra región, y es que todos los países de Sudamérica completaron el tener leyes de ambientes libres de humo de tabaco. Colombia ya lo tenía y varios países de la región, pero nos faltaban Bolivia y Paraguay. En febrero del 2020, Bolivia aprueba su ley de ambientes 100% libres de humo de tabaco, y en diciembre del año 2020 Paraguay enmienda su regulación para cumplir también con esta medida. Así que importantes avances es uno de los mensajes que les quiero dejar, pero también todavía bastantes vacíos, ¿no? Y aquí quiero resaltar uno de ellos es el que no se ha podido avanzar mucho en la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, ¿no? Y esta es un área en la que Colombia se ha avanzado, y es muy interesante cómo Colombia puede compartir esta experiencia con el resto de los países de Latinoamérica. Sin embargo, Colombia no cumple todavía con una medida que ha sido ampliamente implementada en nuestra región, que es las advertencias sanitarias grandes y enérgicas. El tamaño debe ser al menos del 50% para que el país aparezca ahí en verde. Y en realidad, ya yo siempre digo que más que estar hablando de advertencias grandes, que por supuesto que tenemos que hacerlo, hay que dar también ya el siguiente paso y hablar de empaquetado neutro. Y es que todo el paquete esté regulado con el nombre de la marca en, por ejemplo, un tipo de letra establecido por la autoridad sanitaria. Esa es ya la nueva conversación hacia donde debemos ir en advertencias sanitarias. Tenemos ya muchos países del mundo que lo han implementado, 2 países de la región, como ven ahí, Canadá y Uruguay.
¿no? Entonces, para terminar, ¿cuáles serían los retos que tendríamos por delante en la región y también que se aplican para los países, sudamericanos como Colombia? Como decía, advertencias sanitarias grandes. Tienen que ser advertencias de 50%, tienen que ser advertencias al menos de 50%. El convenio marco dice a partir de 30, pero nos hemos dado cuenta y por eso en los criterios de la OMS, como decía antes, para el color verde como mínimo tiene que ser 50 y ya muchos países de la región aplican 70 o 80%. Y la conversación en realidad en términos de advertencias sanitarias, en términos de cómo recuperar el paquete para que no sea un instrumento de publicidad de un producto que hace daño y más bien sea un instrumento de brindar información a los consumidores, eso es empaquetado neutro. Proteger las políticas de la interferencia de la industria tabacalera. Esto es central, la protección del diseño y de la implementación de las políticas de la interferencia de la industria tabacalera. Contamos con medidas claras y directrices claras dentro del convenio marco de control de tabaco sobre esto. Sin embargo, muy pocos países a la fecha cuentan con mecanismos, por ejemplo, para manejo de conflicto de intereses al momento de discutir políticas de control de tabaco. Así que esta es una agenda pendiente para muchos países de la región. Impuestos al tabaco es la medida más costo efectiva para reducir el consumo de tabaco, para evitar que los chicos empiecen a fumar y sin embargo es la medida menos utilizada todavía por nuestros países. Y esto requiere de una articulación multisectorial, de una conversación entre diferentes sectores de gobierno en donde se vea que el instrumento puede estar en manos de un sector y esto puede tener alto impacto en otro. Por ejemplo, en el caso de impuestos, una medida que está bajo competencia de las autoridades tributarias y sin embargo tiene muchos beneficios en el ámbito de la salud y puede no tenerlos si no las utilizamos, si no lo utilizamos. Por supuesto, mecanismos de coordinación multisectorial, regulación de nuevos productos, esto es muy importante y sé que es un tema, perdón, muy presente en varios países de la región. También observatorios para ver cómo estamos avanzando en la implementación del Convenio Marco de Control de Tabaco y articular esfuerzos con las autoridades subnacionales. Y con eso me despido. Muchísimas gracias.